noches, sean bienvenidos a La Medida, el programa de análisis de la información. Es un gusto acompañarles junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti. Bien, acá, viernes 19 de junio y pues obviamente las noticias y acompañadas de los análisis de este programa no paran. Cambios en una importante cartera en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así es, vamos a iniciar entonces y antes les vamos a mostrar esta información que relata precisamente lo que sucedió en cuanto a la remoción de Hugo Monroy como ministro de Salud Pública, y ahora quien estará al frente de esta cartera será Amelia Flores. Conozca la información entonces a continuación. Este 19 de junio, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, removió a Hugo Monroy del cargo de ministro de Salud, quien es sustituido por la doctora María Amelia Flores, quien ya había trabajado en la cartera como viceministra técnica. La doctora Flores, Amelia Flores, quien ha aceptado el reto de encabezar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Estamos haciendo una renovación del equipo. Todo el equipo directivo del ministerio, viceministros y cuatro viceministros, conscientes de que había un equipo que había estado trabajando, lo ha hecho bien. El doctor Monroy le tocó asumir en medio de una crisis mundial con un sistema de salud muy colapsado y que nos ha tocado ir reconstruyendo. Eso generó cansancio físico, cansancio mental, pero también nos hizo ver que teníamos que hacer cosas, como por ejemplo concentrarnos en la construcción de los nuevos hospitales. Asimismo, se nombró a Francisco José Coma como viceministro de Hospitales, Edwin Montúfar como viceministro de Atención Primaria, Ana Garcés, viceministra técnica, y Nancy Pezzarosi como viceministra administrativa. La nueva ministra de Salud se refirió a las acciones que realizará. Me siento feliz, muy comprometida con el país para asumir este reto, esta responsabilidad, agradecida con el señor presidente de confiar en el equipo que estamos entrando, que sabemos que es un equipo, así como yo lo mencioné, totalmente comprometido con el país. Estamos comprometidos no solamente a darle continuidad a la epidemia que estamos enfrentando ahora, a todos los problemas que se han dado, a revisar los bloqueos que se han dado para resolver ciertos temas en cuanto a compras y esto, y principalmente sacar adelante el resto de los programas que no están exentos de tener una atención en cada uno de los servicios. La juramentación se llevó a cabo en Casa Presidencial. Y en el caso de Hugo Monroy, no dejará la cartera de salud, sino estará a cargo del proceso de la construcción de hospitales. Bueno, pues ahí lo tiene usted, y ahora es importante hacer el análisis, Sandy, de cuáles serán los retos de la nueva ministra María Amelia Flores. Así que, ¿le parece si vemos unos datos en pantalla y juntos lo vamos discutiendo y analizando con usted también en casa? A ver, Sandy, el primer gran reto definitivamente de la nueva señora ministra de Salud, primero es conocer la situación real de esta cartera, ¿no? Así es. Ya que su cargo que recibe, pues lo recibe en medio de la crisis de una pandemia mundial, como es la del COVID-19. Un segundo reto, solo por irlos mencionando, porque el orden puede variar definitivamente, es poner en orden todos aquellos eventos de licitación que recordarás tú, lo habíamos hablado ya en otra noche de análisis, que por una o por otra razón, ya sea por los requisitos burocráticos de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado o por la razón que sea, no han podido levantarse en el sistema de Guatecompras. Eso es urgente también. Otro dato importante sería también el de poner en orden las contrataciones del personal médico, ayer lo hablamos, y obviamente sus pagos correspondientes para contar entonces con los profesionales necesarios, adecuados, pero a la vez con el orden administrativo de tenerlos al día en cuanto a lo que les corresponde de salarios. Así es, Julio, sin duda son muchos los retos que se deben enfrentar. Es una cartera que en este momento es fundamental porque sabemos que estamos enfrentando una pandemia y que obviamente los planes que se puedan tener, lamentablemente no hay tiempo siquiera para poder pues planificar de una forma más tranquila, sino que todo tiene que ser inmediato, Julio, porque estamos en medio de esta emergencia. ¿Cuáles serían entonces esos retos esenciales que tú
observas y qué cambios se deberían hacer en el Ministerio de Salud para poder de esta forma tener más resultados en cuanto al combate del COVID-19? Sí, hay situaciones que son sumamente importantes que seguramente tendrá que también tener un cambio, como tú dices. A ver, hay lugares, y hoy se habló de esto en las noticias, tú lo presentabas también a las 8 de la noche, como por ejemplo el tema de Malacatán, cordones sanitarios, ¿verdad? Estos cordones sanitarios yo creo que se van a necesitar en varios municipios. Cuando vemos la escalada de casos de COVID-19, va a ser necesario poder hacer esto, pero esto debe ir también acompañado de una medida tan drástica, de una buena información, de una buena comunicación y también el tema comunicacional en cuanto a lo que está pasando exactamente con el COVID-19 aquí en Guatemala, que yo creo que el gobierno lo ha tratado de hacer de buena manera, pero hay todavía que llegar, yo creo que a las ciudades como Guatemala, por ejemplo, acá nos llega muy bien la información. La pregunta es, ¿qué tan bien está llegando esta información al interior de la República? Cuando uno mira que departamentos como Zacatepeques, departamentos como San Marcos, departamentos como El Progreso tienen esta alta incidencia en cuanto a contagios de COVID-19. Algo habrá que cambiar ahí en el tema comunicacional. Así es, y también hay que mencionar que ya la nueva ministra ha dado a conocer algunos cambios que se tendrán en cuanto, por ejemplo, priorizar también las personas que sean atendidas dentro de los hospitales, dándole principal atención a estas personas que presentan síntomas, que tienen complicaciones, y a los asintomáticos o los que tienen algunos síntomas leves también van a ser trasladados a sus hogares. La capacitación de algún familiar, que también se mencionaba, Julio, para poder brindarle esa asistencia a esta persona que esté, pues que obviamente tiene COVID, pero que su cuadro clínico no es tan grave como otros casos que se pueden atender en los hospitales. Yo creo que uno de los cambios que va a acompañar a la ministra Amelia Flores es dar continuidad a algo que ya se iba a empezar a hacer con el ministro Monroy, exministro Monroy, es decir, el medicamento básico que se va a utilizar para lo que es el tratamiento del COVID-19. Sin nombre comercial, el componente de la dexametasona, que es lo que se ha estado utilizando en Europa y que en Guatemala ya se dijo por parte de la cartera de salud, va a ser la base fundamental para el tratamiento de los pacientes que están más graves. Yo creo que por allí ese tipo de cambios de pronto van a traernos un nuevo giro, esperemos, verá positivo. Francia, Italia y algunos otros países han utilizado mucho este tipo de medicinas, bueno, son de hecho esteroides, llamémoslo de alguna manera, y les ha funcionado bien. Aparte de esto, ya nos hemos acostumbrado que todos los días en cadena nacional también se comparte la información de los casos que se dan en las últimas horas, y esta situación también va a ir variando, porque ahora se va a priorizar la información compartida por medio de redes sociales institucionales, es decir, las páginas del Ministerio de Salud Pública. A mí eso me parece muy sano, porque yo creo que fue una muestra de muy buena voluntad, no solo el hecho de poder dar estas informaciones noche con noche, pero cuando ya se hicieron aquellas grandes conferencias, también aquí hay que decirlo, había mucho ataque hacia lo que se estaba haciendo por parte pues de algunas personas que sigan también a este tema de la comunicación social. Entonces, más que construir, destruyes, y se pierde mucho tiempo en esa situación cuando lo que hay que hacer es atender la emergencia. Yo creo que otra parte fundamental de la ministra Amelia Flores y de su cuerpo de viceministros es centrarse en esto, tener algún tipo de consenso, no sé, esto será al más alto nivel, de pronto entre el presidente del Ejecutivo y el presidente del Congreso, para que no estén siendo citados a cada rato también a esta instancia donde está bien, hay que rendir cuentas, pero en este momento lo que hay que atender es la pandemia. Seguramente, Julio, es importante también establecer estas prioridades, pero hay más información en cuanto a todo lo que se puede venir, esos retos que tiene la nueva funcionaria de la cartera de salud, así que por favor, Julio, ¿qué te parece si nos muestras? Me parece bien, Sandy, porque retos también importantes del nuevo equipo que ha asumido la dirección del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es, hablando ya fuera de las cosas del COVID-19, mantener los insumos en toda la red hospitalaria nacional y sobre todo, en este caso particular, en aquellos 5 hospitales que están atendiendo a los pacientes con COVID-19. Esto será un gran desafío, el tratar también de tomar medidas sanitarias correspondientes, incluyendo estos cordones sanitarios, a veces tan difíciles de mantener para poder contener, para poder combatir y tratar de erradicar el coronavirus, será uno de los retos
retos principales. Y entre otras cosas también, porque habría muchísimos más, Sandy, también puede mencionarse la importancia de que las estrategias de comunicación, de información pública hacia la sociedad guatemalteca deben de mantenerse, deben de establecerse, pero deben de agilizarse. Entonces, en lugar de las conferencias, mejor de una por la vía electrónica y centrarse siempre en pues, casi el 100% de trabajo en cuanto a lo que es la parte médica, al menos en este momento. Así es. Recordemos también que aparte del cambio en cuanto al ministro, también están los cambios en los viceministerios, que eso va a ser muy importante también, porque tenemos entonces a 4 funcionarios más que estarán al frente de distintas temáticas que se ven, en el tema de atención primaria, hospitalaria, el tema administrativo, que todos estos asuntos van a venir a complementar también la buena gestión que se puede hacer en este ministerio. Así es, una de las cosas que me pareció muy interesante, ya como un anecdotario del nombramiento de la ministra Flores, es que el presidente Yamatei, según se supo por ella misma, le propuso, ¿no?, a través de una llamada telefónica el tomar este reto, al final de cuentas, llamémosle así, de hacerse cargo de este ministerio. Le pidió que le diera 20 minutos, 30 minutos, lo hizo, devuelve la llamada, dice, sí, acepto esta cuestión, pero necesito a mi equipo de trabajo, por eso el poder complementar este trabajo de los viceministros será importante. Importante también me pareció cuando el presidente explicaba la especialidad de la ministra, fuera que es médico y cirujano, es epidemióloga y además tiene un máster, un grado de maestría en microbiología. Entonces, pues parece que en cuanto a la preparación para este tema específico de lo del COVID-19, es una persona idónea. Así es importante conocerlos también un poco acerca de la experiencia, muchos de ellos con más de 30 años. Eso también es cierto. En el tema de salud, y eso es muy importante porque sabemos entonces que hay esa experiencia, que se tiene conocimiento, que han estado al frente también de diversas entidades de salud, entidades incluso internacionales en distintos programas, y por lo tanto también todo eso va a venir a ayudar con esta situación que se está enfrentando. Los retos sin duda, Julio, van a ser muy complicados porque sabemos que en sí el principal, que es el combate al COVID-19 y la atención que se puede brindar, y por supuesto promover la prevención, es uno de los mayores retos y por lo tanto también no se deben descuidar otros temas como la atención en el resto de hospitales por situaciones y enfermedades que también se pueden venir incrementando por la temporada de lluvias, por ejemplo, las enfermedades crónicas, en fin, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, ya per se es un reto, ¿no?, el dar el paso al frente y asumir un cargo público aquí en Guatemala, porque eso te expone y hace que pues dejes ese confort, esa zona de confort, y hay muchas personas que te van a apoyar y que van a estar allí para ayudarte, pero también hay otras personas que estarán allí para tratar de hacer lo contrario. Algo muy importante también que hay que resaltar, y ya casi como corolario de este tema, es que el exministro Hugo Monroy va a continuar, según las propias palabras de la ahora ministra Amelia Flores, trabajando para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y esto es importante porque la experiencia ya también que tiene el exministro Monroy junto a su equipo de trabajo va a sumar en este momento, ¿no? Por supuesto, es muy importante porque sabemos que pues él también es un profesional de la salud que estuvo también combatiendo, estuvo en diversos planes desde que inició la enfermedad que se estableció específicamente en nuestro país, y que obviamente todo esto va a venir a sumar también a lo que se pueda venir realizando, y aparte de ello aportar desde su experiencia en otros asuntos también propios de la cartera. Y entonces es muy importante, Julio, y qué bueno la verdad que las personas entonces no se descarten completamente, sino que se puedan aprovechar esos conocimientos que se tengan, porque sabemos que en este momento es cuando más necesitamos de los médicos. Definitivamente que así es, Sandy, reto, no solo para Guatemala, para el mundo, es el combate al COVID-19. Y ahora específicamente en esta área del continente americano que es Latinoamérica. Y por ello es que pues esperemos y le deseamos de verdad al equipo de trabajo de la ministra Amelia Flores pues que le vaya bien, porque esto va a ser de beneficio para nuestro país. Recordemos que las autoridades deben establecer sus prioridades, sus planes, ejecutar los mismos, pero que nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte. No solamente debemos exigir, sino que también en el tema de la prevención ya es parte nuestra que debemos nosotros sumarnos también a ese compromiso para poder ayudar a este país y de esta forma también bajar esa curva, aplanar la curva de casos, porque estamos, parece, Julio, en el momento más crítico también de esta enfermedad. Tal vez lo hemos dicho varias veces, pero
en las cifras de los últimos días, yo creo que cada vez se va confirmando de que vamos entonces más cerca de ese momento que ya se había anunciado. Es correcto, así que ante esta situación, por el momento haremos una pausa, pero cuando regresemos, como todas las cosas están girando alrededor del COVID-19, hablaremos de ese rechazo que se dio de manera contundente, terrible y violenta al cordón sanitario en Malacatán. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos información y análisis en cuanto a este tema. Por favor, no le cambie. Así es, recuerde que nosotros somos a la medida. Ya volvemos. Y bueno, retomamos así la información y el análisis. Hay inconformidad en cuanto a algunas restricciones que se han dado a conocer, especialmente con un cordón sanitario que se ha establecido en Malacatán, San Marcos. Esto por el brote de casos de COVID-19. Varias comunidades se unieron y esta fue la acción que tomaron para poder de esta forma liberar el paso. Tras haberse ordenado un cordón sanitario hace más de 25 días en el municipio de Malacatán, San Marcos, por órdenes del presidente de la República y el Ministerio de Salud con el fin de detener la propagación del coronavirus, este viernes los pobladores decidieron romper la restricción nuevamente. Pobladores supuestamente de Tajumulco pretendieron romper el cordón sanitario en el ingreso a la comunidad Las Margaritas, uno de los principales accesos al municipio de Malacatán. La inconformidad de las personas es que dicho cordón no cumplió con las reglas establecidas. Además, afirman que no pueden ingresar al municipio para vender sus productos. Por otra parte, desconocen cuántos casos de coronavirus hay y si han funcionado el cordón sanitario. La situación se puso tensa luego que personas malintencionadas decidieron desarmar unos toldos que se encontraban en la entrada del municipio. Al ver esta acción, algunos pobladores se unieron y fue cuando el caos se apoderó en el lugar. Al ver la situación complicada, se tuvo que utilizar la fuerza, por lo que las unidades de la Policía Nacional Civil tuvieron que intervenir con fuerzas especiales y mantener el control. Según los últimos reportes de las fuerzas de seguridad, se registraron varias detenciones durante los disturbios. Dramático, ¿no? Cuando uno mira esas imágenes, pero ¿le parece si antes del análisis vemos unos datos para darle también entonces un poco de contexto? ¿Sabe usted? Recordemos que desde hace más de 20 días, Andy, las autoridades del Ministerio de Salud impusieron un cordón sanitario en el municipio de Malacatán, San Marcos. ¿Y por qué? Bueno, es que es uno de los municipios con más contagios de uno de los 4 departamentos también con más contagios reportados. De hecho, San Marcos en general, junto con Guatemala, El Progreso y Zacatepeques, son aquellos 4 departamentos que tienen vigentes para esta y la próxima semana restricciones específicas para tratar de contener la expansión de la pandemia. El cordón sanitario, mucha gente se pregunta, Sandy, ¿qué es esto? Bueno, consiste en que ninguna persona fuera de aquellas que está permitido pueda entrar desde fuera, desde otro municipio hacia Malacatán o salir de Malacatán hacia cualquier otro lugar o sitio de este país. ¿Por qué? ¿Quiénes tienen las excepciones a esto? Aquellos que, por ejemplo, transportan alimentos, transportan agua, transportan medicina. Pero la idea es aislar a la población por X cantidad de días de manera que pueda contenerse la expansión de lo que es el COVID-19. Sin embargo, esto fue lo que supuestos pobladores del municipio de Tajumulco el día de hoy no entendieron y llegaron con esta situación violenta, de las cuales ya te voy a dar más datos más adelante. Pero, ¿qué te pareció esta cuestión que vimos en cuanto a este brote de violencia? Arriesgado, te diría, Julio. Para empezar. Primero, sabemos que las aglomeraciones no están permitidas porque existe un alto riesgo de contagio con una persona de las que se encontraban ahí que fuera un caso positivo, imagínate, asintomático, por ejemplo, que no sepa que tiene la enfermedad, ¿cuántos casos se pueden originar? Entonces, vemos ahí la cantidad de personas que estaban pues con sus molestias y todo, pero hay que ponernos a pensar en las consecuencias que puede traer en este momento, especialmente para nuestra salud. Por eso yo veo riesgo, no sé cómo lo ves tú. Ese es el primer riesgo que se ve y lo comparto. Ahora,
yo tengo una situación. ¿Te recuerdas cuando hemos hablado de aquellas caravanas de migrantes? Caravanas que no surgen de manera espontánea, es decir, ay, nos ponemos de acuerdo todos y nos vamos, eso no surge así. Este tipo de manifestaciones tampoco surgen de forma espontánea. De hecho, ya las autoridades, en este caso de seguridad y de justicia de nuestro país, lograron determinar que a través de perfiles falsos de una red social, los días previos a que pasara esto, se estuvo haciendo la convocatoria. Y la convocatoria era para que estos supuestos pobladores del municipio de Tajumulco pudieran ingresar a vender y a comerciar como lo hacen normalmente. Pero a mí me queda duda si son realmente, ¿cómo se llama?, simplemente esa situación o hay algún otro tipo de interés, inclusive hasta dinero de por medio para pagar a estas personas que al final de cuentas terminaron enfrentándose de una forma muy violenta contra las autoridades. Tuvo que llegar un contingente de antimotines, los cuales los repelieron con gas lacrimógeno y también pues con alguna otra situación donde se dio 7 capturas. Entonces, fuera de esta situación, habría que determinar quiénes fueron los responsables, cuáles fueron las causas, y entonces allí sí, por el riesgo que tú dijiste, que lo comparto completamente, aplicar el artículo 131 y 135 de lo que es nuestro Código Penal en cuanto a la cuestión de poder, pues primero desobedecer una orden que hay con cuestiones de salud y el otro poner en riesgo, ¿verdad?, el contagio de, en este caso, una pandemia. En este caso, con los artículos que tú has mencionado, Julio, ¿cuál sería el panorama jurídico legal que podría enfrentar una persona, por ejemplo, por no cumplir con estas disposiciones y poner en riesgo también la salud? Sí, primero en la parte administrativa seguramente habrán, sanciones pecuniarias que podrán llegar hasta los 3,000 quetzales. Ya de ahí empiezas perdiendo completamente. Pero el tema de no cumplir una restricción presidencial, como en este caso por una cuestión de salud específicamente, te da una pena de 2 a 6 años de privación de libertad. Entonces, ahí ya hay una situación en la cual determinará el juez. Y el otro delito también es una situación similar. Entonces, imagínate, una persona que sea condenada al final de cuentas a 3 o 4 años de prisión por una cuestión de estas, no vale la pena. Definitivamente no, Julio, pero hay más información que quiero que tú nos puedas ampliar, Julio, porque este tema da para mucho, pero sabemos que el tiempo también es limitado, ¿verdad? Sí, eso es correcto. A mí lo que me llama la atención, Sandy, y lo vuelvo a recalcar, es que son supuestos pobladores del municipio de Tajumulco. A esto habría que investigarlo bien. ¿Quiénes provocaron el incidente en una comunidad que se llama Las Margaritas, que está precisamente a la entrada del municipio de Malacatán, San Marcos? Estas personas, también digo supuestamente, porque esto hay que probarlo, son comerciantes que no han podido vender en el municipio de Malacatán debido a las restricciones del cordón sanitario. Sin embargo, la Policía Nacional Civil pues constató que fueron convocados en días anteriores. También obviamente es evidente que se tornó violenta. Aquí hay varias lecciones aprendidas, pero tal vez una de ellas es que hay que mantener un equilibrio entre el tema de la salud y el tema también de la economía, porque la gente está resentida en ese sentido. Además, manejar sistemas de información adecuados para poder informar a la población y sobre todo sancionar y castigar a los irresponsables. Pues primero que se hicieron aquí presentes a esta situación y en todo caso, sobre todo a los más irresponsables que convocaron y que asusaron a la gente para que estuviera aquí presente en esta, entre comillas, manifestación. Sabemos que este tipo de cordones sanitarios se han establecido en otros lugares para poder de esta forma controlar la situación y evitar que continúe este brote. Ya se ha establecido, se ha levantado también luego de un tiempo que se han practicado exactamente diversas medidas y por lo tanto nos dan una muestra clara de que es por un tiempo mientras se controla la situación y debemos ser pacientes. Entendemos que muchas personas pues quieren vender y continuar con la vida comercial, que la necesidad económica también se tiene, es muy comprensible, pero sabemos también de que si nosotros nos enfermamos, entonces, si usted se enferma, no va a poder vender, no va a poder continuar entonces con su actividad económica y por lo tanto también debe ser para usted una prioridad atender estas disposiciones que se han dado a conocer, porque recordemos, San Marcos es uno de los departamentos, de los 4 departamentos que tiene repunte de casos y que obviamente si no se trata a tiempo, después la situación puede ser caótica. Y para concluir entonces con esto que has dicho de buena manera, yo diría salud y dinero, las dos cosas son muy importantes. Pero es que sin salud
el dinero no lo va a poder producir después. ¿O qué tal si, por ejemplo, estas personas no se contagian, se vuelven asintomáticos, pero sí contagian a un pariente? La cosa se podría tornar terrible. Así que, por favor, mesura y cuidado, porque el COVID-19 está en el ambiente. Bueno, y con esta información haremos una pausa, pero al regresar estaremos actualizando información de los casos de COVID-19 y bueno, estaremos por supuesto ampliando cómo estamos por regiones, Julio. Es correcto, Sandy, así que señoras, señores, no cambien. Regresamos en breve y somos a la medida. Es momento de dar a conocer la actualización de casos de COVID-19. Hoy se reportaron 641 casos positivos, así lo dieron a conocer las autoridades de salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que este viernes 19 de junio se registraron 641 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra de casos se incrementó a 12.509 pacientes positivos, entre ellos 254 mujeres y 387 hombres. Esta cifra se convierte en la mayor desde que se reportó el primer contagio en marzo pasado. La tendencia al alza se han mantenido en los últimos 3 días, en los cuales se fueron estableciendo nuevos récords. Además, se superó la cantidad de fallecidos que se ha reportado en los días recientes al alcanzar los 34. De los muertos, 26 son hombres y entre ellos figura un adolescente de 16 años, mientras que las mujeres fueron 8. Con la información proporcionada de este viernes se tiene un total de casos activos de 9.605, 2.419 recuperados y 483 fallecidos. Bueno, y esto es verdaderamente una curva ascendente, como le hemos venido diciendo. Hagamos el resumen de estos números para que usted los tenga muy claramente ahí en casa. 641 son los casos que se detectaron el día de hoy, Sandy. En total, hemos llegado ya como país a 12.509. Activos de estos hay 9.605. La cifra de fallecidos es alta ya, porque son 483 muertes de COVID-19 en nuestro país y recuperados, que también es el dato que quisiéramos que fuera más alto porque es el esperanzador, 2.419. Entonces, solo para poner el contexto, el día de hoy fueron 34 las personas que fallecieron, ya son números altos, sí, que ha superado. A ver, ¿te recuerdas cuando hemos hablado de la prioridad de prioridades en Guatemala como el tema de la seguridad? El promedio de muertes violentas, cuando hablábamos de ese tema aquí en un día, era de 17 o 18. Hoy ya con el COVID-19 estamos llegando a 34 muertos, ha duplicado lo de la violencia en Guatemala. Hoy sí es dramático, te diría yo. Cifras que son alarmantes, Julio. La pregunta aquí es, ¿estamos en la etapa más crítica de la enfermedad o vamos encaminados a? ¿Cómo ves tú la situación? Por lo que he escuchado en cuanto a la información de expertos matemáticos en estadística, estoy hablando de científicos de la Universidad de San Carlos, lo que también hemos analizado acá en el programa La Medida con lo que han dicho los epidemiólogos y lo que se ve también en cuanto al comportamiento del COVID-19 en otros países. Estamos en este momento en la escalada, en la parte todavía de subir y no bajar los casos. Y lo vemos prácticamente día con día, cuando ya llegamos a estas cifras que parecen inverosímiles y en las cuales también he de decir, Sandy, el promedio de pruebas que se realizan en un día en Guatemala para detectar a personas que puedan estar infectadas de COVID-19 son entre 1.500 y 1.600. Entonces todavía realmente nos falta conocer a ciencia cierta cuántas personas podrían haber. ¿Cómo podría hacerse eso? Bueno, teniendo un muestreo tal vez, no lo sé, yo no soy experto matemático, de un 10% de la población, pero estamos hablando de alrededor de 180,000 personas y estamos lejos todavía de esa cifra en cuanto a pruebas de muestra. Y sabemos que uno de los planes y prioridades que ya ha dado a conocer la nueva ministra de Salud es incrementar el número de pruebas y que incluso se puedan realizar en otros centros donde el costo sea muy bajo o que no se cobre para poder ayudar así a las personas y que se pueda tener un diagnóstico
diagnóstico pronto y se puede incrementar así la cantidad de pruebas. Creo que sería una muy buena opción. Esto, fuera de ser una muy buena opción, aquí sí ha dado un cambio Guatemala, porque antes la prueba esa clásica, la del hisopado, que a veces había que realizar hasta 4. Ahora, como se está añadiendo el tema del antígeno, es una prueba rápida, una prueba más barata, una prueba que ya podría expandirse, como tú bien lo dices, a otros lugares, y que qué bueno que la visión de la ministra Amelia Flores sea eso precisamente. Ahora, eso está, por una parte está bien, el saber. La pregunta es, ¿estará preparado el sistema de salud en general? Y estoy hablando no solo de los hospitales nacionales ni de los hospitales que atienden COVID-19. Aquí hay que agregar también al ICS, que está apoyando en esta situación, porque se nos puede venir una escalada que de verdad nosotros no tenemos ni idea en este momento a qué cifras puede llegar. Definitivamente, Julio, todavía no hay ninguna esperanza, te diría, de poder iniciar incluso con las fases, porque muchas personas ¿te recuerdas de ese plan? Sí, y aparte muchas personas todavía viven esperando, y bueno, ¿y cuándo vamos a iniciar las fases de la desescalada y poder continuar así con la actividad económica y diversas actividades, incluso las sociales? Yo creo que ni siquiera podemos mencionar ahorita cuándo se podría tomar la etapa 0, porque los casos siguen aumentando, y mientras estos casos no desciendan, obviamente se van a continuar con las restricciones. El fin de semana no sé si se podrían tomar nuevas disposiciones. Sí, Julio, ¿tú cómo ves la situación? Yo creo que es muy altamente probable, Sandy, por una simple situación, es decir, es que ya no bajamos, ya ni siquiera no hablamos de 500, ya no bajamos de 600 casos, y esto va en aumento porque vemos cómo esta semana se ha incrementado tanto. Entonces yo creo que definitivamente tenemos que esperar este domingo a las 8 de la noche, como generalmente se hace, alguna situación de medidas restrictivas todavía más fuertes. Yo diría que eso sería lo previsible. Igual me puedo estar equivocando. Lo que pasa es que los números del COVID-19 no te dan para pensar otra situación de conformidad a la forma en que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei ha tratado de hacerle frente a esta pandemia. Entonces es una situación en la cual no solo está la complicación, sino que viene ese toque de queda, ¿no? Que estaba toda esa confusión de si es un toque de queda total, un toque de queda para los 4 departamentos. Tal vez la confusión que se daba inicialmente es que esta información venía acompañada con el encabezamiento de las restricciones de 4 departamentos, pero ya después en otras publicaciones realizadas por el gobierno central, creo que queda claro, ¿verdad? Y es bueno decirlo acá porque el domingo está ese toque de queda, pero es total en los 22 departamentos. Para que lo tomen en cuenta también, y que sabemos que es necesario este tipo de medidas porque los casos siguen aumentando y el riesgo, por lo tanto, también va incrementando. Vamos a ver cómo están las regiones, Julio, cómo ha incrementado el departamento de Guatemala, que se sigue ubicando con la mayor cantidad de casos registrados. Observamos entonces esta gráfica, ¿te parece? Claro que sí. ¿Y cómo estamos entonces en esta región número 1? En esta región se han registrado 8.770 casos. Aquí Chimaltenango reporta 292, Zacatepec es 408 y escuchen muy bien, Guatemala 8.536 casos positivos. ¿Qué puedo decir de la región número 1? Cuídese. Vamos con la región número 2 y aquí encontramos precisamente el occidente de nuestro país. Son 1.134 casos. Huehuetenango con 106, Totonicapán, que ha resistido bastante bien, 59 casos. Quetzaltenango siempre aumentando los números, ahora 391, pero San Marcos, y era el departamento que hablábamos anteriormente, 617 casos confirmados. Vamos con la región número 3. Aquí en esta región se reportan entonces el total de casos 521. Izabal se ubica con 87 casos, Zacapa con 109, Chiquimula con 54, Jalapa con 36 y El Progreso con 253. El Progreso que registra mayores casos en esta región. Terrible, pero aquí también en esta región 3 vemos el caso de Chiquimula y de Jalapa, que lo han hecho bastante bien. Así que pasemos a la región número 4, por favor, y aquí estamos en la costa sur, 882 casos distribuidos de la siguiente manera. El departamento de Retaluleu, 81, Suchitepeque, 132, Escuintla también está compitiendo con números, no se trata de una competencia, pero me refiero de una manera casi sarcástica, 427, y hay que prestarle muchísima atención a este departamento. Jutiapa, 143 y Santa Rosa, 194.
Región número 5 la ubicamos aquí entonces. Esta región presenta el total de casos de 561. Aquí se ubica a Petén que reporta 113 casos, Alta Verapaz 83, Baja Verapaz 139, Quiché 64 y Sololá 182 casos positivos del COVID-19. Te iría muy bien por el Quiché porque es uno de los departamentos no solo más grandes, más altamente y densamente poblados, sino que además tiene 21 municipios y los casos son solo 64, al menos los detectados. Entonces, yo creo que usted con estos números, Sandy, tiene claro cómo está el panorama. El panorama no es alentador. Yo entiendo, ¿verdad? La gente dirá, es que viene el fin de semana, yo tal vez añoro, extraño, quisiera ir, qué sé yo, ¿qué pueden decir? Al campo, a la playa, a pasear, a un hotel. Yo creo que todos lo extrañamos, sobre todo los chiquitos, imagínese usted cómo han de estar. Pero este es el momento, de verdad, pero de verdad, escúchenos, de cuidarse, cuídese usted, cuide a su familia, los números no mienten y el COVID-19 está en esa parte tan fuerte en nuestro país en este momento. Así es, Julio. El domingo entonces toque de queda total para que usted lo tome en consideración. Recuerde que quien no obedezca estas disposiciones también puede tener algún tipo de repercusión. Las capturas se están realizando, hay diversos operativos. Aparte de ello, dentro de las disposiciones que se han tomado y que se adelantaron para las próximas 2 semanas, está prohibido el tránsito interdepartamental. Especialmente hablamos de los 4 departamentos con mayores casos de COVID-19 y que están entonces con estas restricciones. San Marcos, El Progreso, también tenemos Zacatepeques y Guatemala. Aquí no se puede ni salir ni entrar de otros departamentos que sean diferentes a los que hemos mencionado. Por lo tanto, también es necesario que usted tome en cuenta este tipo de restricciones porque es para evitar así el riesgo y es para evitar que los brotes continúen y se intensifiquen los casos, esa curva vaya cada vez más ascendente y que de esta forma entonces lo que se busca es poder controlar la situación y disminuir los casos. El COVID-19 nos ha dado una nueva forma de vivir, tal vez nunca nos la imaginamos, nunca la esperamos, pero tenemos que estar conscientes de ello, es decir, nuestra mascarilla es parte de los accesorios obviamente que tenemos que tener todo el tiempo, el lavado constante de manos y ese distanciamiento social que hay que tener. Pero si usted los está acatando, lo felicitamos. Si no lo está haciendo a conciencia, lo exhortamos a que lo haga. Y también le pedimos algo, que le enseñe a sus pequeños, enséñele a sus hijos, porque pues ellos al final de cuentas en la inocencia de la niñez probablemente no tengan conciencia de lo que están atravesando, pero pocas veces, ¿verdad? Por el tiempo que tiene la humanidad de existir como tal, la humanidad ha pasado por estas pandemias y a nosotros nos toca, así que también tenemos que aprender a enfrentarla. Y bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos con otras noticias. No cambie, somos a la medida. Autoridades del Crédito Hipotecario Nacional habilitaron un call center para atender así las consultas relacionadas al seguro médico escolar. En redes sociales se dio a conocer que no había médicos atendiendo el call center del seguro médico escolar instalado en el Crédito Hipotecario Nacional, ante lo cual el presidente del CHN, Gustavo Mancur, respondió que los profesionales de la medicina se encuentran en modalidad teletrabajo. Efectivamente ha habido cierta desinformación en redes sociales sobre el tema de la ubicación de los teleoperadores y médicos que apoyan el seguro escolar. Quiero mencionarles que el proveedor nos comunicó esta semana que debido a las restricciones y del COVID, que como ustedes saben ha estado muy complicada toda la semana, ellos tomaron la decisión y nos lo informaron esta semana de trasladar a los teleoperadores y médicos que atienden las llamadas del 1526 a sus hogares. Cada uno de ellos está trabajando de forma normal desde sus casas y por esta razón no se encuentran unidos en un solo centro de atención como ocurrió anteriormente. Sin embargo, la atención es completamente normal. El entrevistado señaló que a la fecha se han recibido más de 32,000 llamadas al 1526. El call center funciona de lunes a domingo, las 24 horas. Tan solo hoy hemos recibido 983 llamadas a este momento, porque el teléfono funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. 467 de estas llamadas son de atención médica y 350 recetas médicas fueron emitidas solo hoy, sin costo alguno, para las familias de los niños que padecen de algún tipo de enfermedad cubiertas por nuestra póliza. Importante también mencionarles que este seguro, muy novedoso en Latinoamérica,
y sobre todo en Guatemala, inició desde el 24 de abril de este año. A la fecha hemos tenido 32.483 llamadas, 12.979 de estas son de atención médica. Se han prestado ya 4 servicios funerarios, 9.600 recetas médicas se han emitido por un valor de 1.4 millones sin costo alguno para las familias, y se han dado 51 asistencias de accidentes personales equivalentes a aproximadamente 120.000 quetzales. De todos es sabido que Guatemala es un destacado país cafetalero. Es por ello que quienes se dedican a producir este producto quieren ganar más terreno en este mercado mundial. Y es así como las autoridades y miembros de Anacafé eligieron a aquellos productores guatemaltecos que participarán representando a nuestro país en la subasta electrónica denominada Cup of Excellence. Vea por favor la información. La subasta electrónica se realizará el próximo 28 de julio y busca posicionar el mejor café guatemalteco y obtener mejores precios para productores en medio de la pandemia. Y ahí vino todo el proceso de selección interno hasta llegar a la selección internacional para finalmente tener 30 finalistas, de los cuales hoy fueron premiados. Y lo que continúa es la subasta electrónica, que es el 28 de julio. Ahí es donde ya los compradores efectúan sus compras y es donde los productores esperan ser comprados sus cafés al mejor precio. Eso esperamos que realmente mejoren los precios de nuestro café. Debido a las medidas establecidas para enfrentar y prevenir el COVID-19, la ya tradicional competencia internacional fue modificada. En Guatemala dependen de la producción del aromático más de 125.000 familias. El Comité de Emergencia del Ministerio Público inició una capacitación para el personal de seguridad para de esta forma fortalecer los protocolos de prevención al COVID-19. A la fecha, el ente investigador contabiliza 16 casos de COVID-19, el último en la Fiscalía Distrital de Santa Rosa con 5 casos, por lo que 12 nexos identificados fueron enviados a cuarentena preventiva. Por ejemplo, las caretas, ustedes fueron los primeros que tuvieron caretas y después empezaron en el administrativo y en otras dependencias. ¿Por qué? Porque ustedes están en la línea, en la primera línea, en las puertas, de arriba abajo en los vehículos, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos la prevención como equipo de protección personal, pero la prevención va más allá en donde qué hago cada día, cómo me limpio las manos, si mantengo la distancia con mis compañeros. Dichas acciones forman parte del Plan de Acción para la Prevención y Atención de Casos Sospechosos de Coronavirus del Ministerio Público, elaborado por el comité. Asimismo, continúan los procesos de desinfección a nivel nacional. Gracias de verdad por su sintonía a través de TN23 y de Radio Cadena Sonora. Que tenga buena noche. Nos vemos el lunes. Que descanse. Feliz noche. Hasta el lunes. Chao.